Seguimos, miércoles 25 de marzo, 17 minutos de la mañana en Canarias. Aquí en Despierta Canarias, vámonos hasta Lainez y Forniés, Servicios Jurídicos y Tributarios. Asun Lainez, buenos días. Hola, buenos días, Iván. ¿Cómo estás, Asun? Pues nada, aquí pasando esta cuarentena. Pasando esta cuarentena, ¿no? Sí, aquí vamos. Es así. Peleando, trabajando. Trabajando, teletrabajando, acudiendo también al despacho, porque yo de momento puedo seguir trasladándome, adoptando todas las medidas necesarias. Pero bueno, en eso estamos, combinando un poco el trabajo con todo lo demás y sobrellevando esta situación pues lo mejor posible. Así es. Asun, a ver, Cuéntame. aquí hay mucha amiga, nunca mejor dicho. Porque, claro, medidas del gobierno lo primero es contener la salud. O sea, lo primero es intentar que este COVID-19 no siga haciendo el daño y el estrago que está haciendo. Pero esto, en cascada, automáticamente ha conllevado una crisis económica galopante. Una crisis económica que va a los empleados. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden sostener a los empleados. La primera cuestión que me gustaría hacerte es la siguiente. Bajo la tranquilidad y el paraguas y el soporte y el conocimiento que tienes, cuando viste las medidas del gobierno, las presentadas por el presidente de España, Pedro Sánchez, ¿lo primero que te pasó por la cabeza fue? Bueno, lo primero que se me pasó por la cabeza fue que él efectivamente no colabora a sostener este país, porque en eso somos los autónomos y las pymes, que de eso se nutre ese país, y somos los que damos los que podemos dar trabajo a los empleados y realmente de alguna manera reactivar la economía, o sea, hacer que la economía funcione. Y las medidas, en principio, que se están tomando desde el Gobierno de España para ayudas a autónomos y a las pequeñas y medianas empresas son básicamente inexistentes. Pero bueno, no, lo único que nos han hecho es aplazar algunos impuestos, aplazarlos y ni siquiera, de momento ni siquiera han suspendido el pago de los autónomos, que todos sabemos que hay millones de autónomos en España. Esa es la segunda cuestión que te quería hacer, Asun Lainez. Los autónomos. Vemos como el presidente de ATA, que son Lorenzo Amor, los autónomos, el presidente nacional de los autónomos, prácticamente, si me permiten la forma de definirlo, está rogando encarecidamente de rodillas al gobierno que suspenda, como ha ocurrido en Francia y en otros países, que suspenda el pago de los autónomos. Pero aquí la respuesta es que no. Exactamente, la respuesta es que no. De momento, la cuota de marzo se pasará como corresponde ahora a finales de este mes. Y en principio únicamente han quedado suspendidas, o sea, únicamente podrán pedir la prestación esta que han concedido, la prestación extraordinaria, aquellos autónomos que han tenido que suspender su actividad por prohibición, claro, pues no pueden realizar la actividad, y aquellos otros que han visto reducida su actividad en un 75%, o sea, que realmente que solamente han podido facturar un 25% en comparación con todo lo que vienen facturando, pues los 6 meses anteriores, y además en principio es durante un mes, y si se prorroga, bueno, pues se seguirá ampliando esta medida. Pero esa ayuda es ínfima, como todos estamos viendo. Hacienda, como bien hablamos, autónomos, pequeñas empresas, las pymes, los impuestos, ahora en abril tenemos impuestos. ¿Cómo se va a pagar si no facturas? Porque esto es circulante. Bueno, en principio en Hacienda, desde el Gobierno de España, nos han concedido un aplazamiento para aquellos contribuyentes que tienen que hacer declaraciones trimestrales, no las mensuales, es decir, no las grandes empresas. Entonces, para las pymes y para los autónomos tenemos la oportunidad de aplazar la liquidación durante 6 meses como máximo, pero los primeros 3 meses únicamente sin intereses de demora. O sea, a partir del tercer mes ya empezarán a correr los intereses de demora a favor del Estado.
El que, bueno, donde sí hemos encontrado un poco más de ayuda es en el gobierno de Canarias, que con respecto al IJIC y a otras liquidaciones, como son el impuesto de transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones, nos han concedido un aplazamiento. En concreto para el IJIC nos aplazan la liquidación y el pago, o sea, tanto la presentación como el pago del IJIC del primer trimestre hasta el 1 de junio. Y para otros impuestos, como son tanto el impuesto de transmisiones patrimoniales, donaciones y sucesiones, nos han conseguido una prórroga de 2 meses más. Nos han ampliado el pago 2 meses más de aquellos que vencían ahora en este periodo del estado de alarma. Eso significa muchos millones de euros y un desahogo. ¿Siguen siendo suficientes o crees que se debería implementar más medidas por parte tanto del Gobierno Nacional y en este caso bajamos escalón en nuestra comunidad autónoma? Bueno, por parte del Gobierno Nacional yo entiendo que se tendrían que seguir ampliando las medidas porque a pesar de que, como te acabo de decir, nos conceden un aplazamiento, por otro lado, sí tenemos que presentar las autoliquidaciones, o sea, el primer trimestre del año, a pesar de que podemos solicitar el aplazamiento, tenemos que formalizar el impuesto, o sea, nosotros, las personas que nos dedicamos a ellos, los asesores fiscales, los abogados especializados en derecho tributario y economistas también que se dedican a esto, tenemos que presentar esas liquidaciones, tenemos que hacer la contabilidad y proceder a la presentación de todas las autoliquidaciones, incluso del IVA también, ¿no?, a nivel de territorio de IVA también habrá que presentar de momento esos trimestrales como máximo el día 20 de abril. Por otro lado, el IRPF, hoy ya tenemos noticia que ya podemos mirar los datos fiscales en la web de Hacienda, así que aquí como veía el otro día un enunciado, todos estamos en cuarentena menos el IRPF sigue su curso. Y bueno, y lo mismo ocurre con el impuesto sobre sociedades. Estos impuestos, los impuestos anuales, tanto de sobre sociedades como de la renta, siguen su curso, de momento. De momento. Y sin ingresos. Y sin ingresos. Vamos a ver con las líneas de avales, las líneas ICOs que están concediendo, a ver qué se puede hacer, pero vamos, entiendo que igualmente todo no está ahí, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, o sea... Hablabas ahora mismo de las líneas avales y de los préstamos ICOs. El Banco Central Europeo dio una ayuda al Gobierno Nacional 750.000 millones de euros para que se puedan, a raíz de los bancos, intentar solo llegar a la economía. Pero la pregunta que te hago, Asun, es, bajo la experiencia que tienes, yo quiero pedir un préstamo ICO. Soy un autónomo o tengo una empresa pequeña o un aval. Yo no sé, yo soy muy tonto, pero tonto, ya lo dijo Forrest Gump, son los que hacen o hacemos tonterías. Partiendo de esa base, si yo quiero pedir un aval de 10.000 euros, un aval pequeño, me imagino que para pedir un aval o para que me den un préstamo, bajo estas condiciones, ante la crisis que tenemos, ante el estado de alarma, tendré que aportar algo, ¿no? O me lo van a dar así porque Iván pone el CIF de su empresa y me dan el aval y me dan el dinero. Pregunto. No. Hay que aportar, efectivamente, bueno, datos tanto económicos como los datos de impuestos debidamente presentados. Hay que además aportar una contabilidad en la que no exista o casi no exista endeudamiento. Y bueno, luego en principio, bueno, al final la última palabra también la tienen los bancos que bueno, en mayor o menor medida responderán a esas solicitudes. Pero bueno, en principio es verdad que la justificación no, o sea, por lo menos la solicitud no es tan exigente como en otros casos, ¿no? Dado la situación en la que nos encontramos. Claro, pero aún así, como viene a decir en otros casos, es decir, durante la vida laboral de una empresa anual, si pides un préstamo, pues te piden. Hay un montón de documentación que en ocasiones para las empresas es casi complicado poder tenerlo bien. Pero en esta situación de excepcionalidad, si ya durante el año normal y corriente es complicado, ahora me imagino, Asun, que será en porcentaje del 100%, 80% casi imposible. Bueno, pues sí, tienes razón, pero no sé, están gestionándose, o sea, yo tengo infinidad de clientes que están llamando, solicitando efectivamente, pues, bueno, sin ir más lejos, hace 2 días me llamaron para ver si podía
a recoger una documentación en la notaría porque la necesitan para presentar en el banco para poder acceder a estos préstamos. Así que, pero bueno, y además, como digo yo, bueno, pues acudes a la notaría, que no te pare la policía, ¿no? Todo es un poco complicado, ¿no? Con el justificante debido, bueno, pero bueno, esperemos que se poder salir de esta situación cuanto antes posible, ¿no? Y una pregunta que va dentro del componente tributario y fiscal que tenemos, pero que también ustedes tienen que manejar una parte social y psicológica con el empresario. Que el empresario al final es el empleado, es que vamos de la mano, es que van de la mano, ¿no? ¿Cómo se hace desde tu empresa, desde tu bufete, para poder manejar con mano derecha, con mano izquierda, la información para que el empresario o la empresaria, el autónomo o la autónoma pueda, al colgar, tener un alito de esperanza, porque también se vive de la esperanza? Es decir, cuando te llama y dice, Asun, a ver, tengo que poner a la gente en el paro, tengo que pedir un préstamo, Asun, no tengo para pagar, Asun, ¿cómo son esas conversaciones? Porque te tienes que ver con 1000 casos, ¿no? En todos estos días te has tenido que ver situaciones inesperadas, de máster, ¿no? Efectivamente, tienes razón. Situaciones, hay empresarios que, bueno, que tenían ahorros y van a vivir de ello, por decirlo de alguna forma, por lo menos el tiempo, con la esperanza de que esto no se prorrogue demasiado en el tiempo. Y luego hay otros que claro, que están asustados, que creen, sobre todo los del sector turismo, ¿no? Están asustados, no saben hasta cuándo se va a prorrogar. Encima, bueno, pues tienen compromisos, por ejemplo, con el tema de la RIC, pues tienen RIC, porque me decían el otro día, uno dice, ¿puedo suspender la actividad, dar de baja la sociedad, dejarla muerta, ¿no? Pero es que hay una RIC que que está en proceso, y no puedes suspender tu actividad, porque si no, eso tendrás que regularizarlo, esa cantidad. O sea, es todo muy complicado, ¿no? El tema tributario es muy complicado y por eso te decía antes que esperemos que salgamos de esta situación cuanto antes y poder reactivar la economía y bueno, y que todo esto se solucione, ¿no? De alguna manera. Sí, Asun, buenos días. Hola, Estoy aquí una pregunta de un oyente, no sé si le podrás responder. Dice, solo se habla de trabajadores autónomos de pymes, pero lo que estábamos parados con hijos y sin ayudas de ningún tipo, ¿qué? Bueno, la verdad que todavía prestaciones de ese tipo no han sacado. O sea, el gobierno entiendo que de alguna manera también tendrá que buscar y que regular toda esa situación, o sea, tanto por las hipotecas con los bancos, aquellas familias que viven también de alquiler y ahora mismo no tienen a qué acogerse, y además también, como decía el oyente, son ciudadanos que a lo mejor están en el paro, que además ahora tienen los hijos en casa. Bueno, es todo muy complicado, pero de todos modos todavía ahora no se está regulando, porque entiendo porque esas personas tienen sus ayudas, sus prestaciones y esas en principio no han quedado suspendidas. Entonces, lo principal es arreglar de una manera la economía, porque el problema es que va a haber en esa situación ahora muchísima más gente, o sea, ese es el principal problema. Ese es el principal problema, que esos trabajadores que trabajaban ahora van a estar en esa situación de paro en sus casas y con sus hijos o sus familias bueno, toda esta situación que todos conocemos. Por un lado se habla de la moratoria, ¿no? De las hipotecas, pero en casos de alquileres no se contempla nada, ¿no? No, en principio, de momento, no se contempla nada. Están intentando sacar, una moratoria de alquileres, pero para que todavía no ha sido regulada, o sea que tampoco me aventuro a decir algo de esto, pero todavía no se ha regulado. Una moratoria de alquileres en relación con los locales en donde se venía realizando una actividad y esa actividad se ha suspendido. O esa actividad se ha reducido a un 10%, ¿no? O, vamos, a un 10%, a una cantidad, un porcentaje muy pequeño. Pero en principio la moratoria de alquileres, porque claro, por otro lado hay que pensar que existen otras muchas personas, pequeños pues jubilados, que viven aparte de su pensión, de ese alquiler que tienen. Entonces es muy complicado el tema, es muy complicado. ¿Tiene mucha letra pequeña la moratoria de hipotecas?
¿Tiene mucha letra pequeña la moratoria de hipotecas? Bueno, los bancos, como sabemos, siempre al final tienen que cobrar por lo que hacen. Entonces, bueno, depende de cuál sea el tuyo y depende de las condiciones, pues. Pero bueno, hay que adaptarse al que uno tiene y a lo que le ofrece su banco. Pero bueno, de algo ellos tienen que también sacar algo, ¿no? Eso es así. Así, después hay otro término que se está utilizando mucho en estos días, que es la denominación de ERTE, ¿no? Las empresas van a acudir a ERTE, pero no se han establecido, por lo menos no se conocen los criterios para aceptarlos o rechazarlos. Ya, pero es que eso ocurre siempre en situaciones extraordinarias. No existe un precedente de esta situación, entonces se van a solicitar y pues veremos si nos lo aceptan o no los aceptan. O sea, se van a solicitar, se han solicitado, ¿no? Sí. Ya. Pues, más de 4.000 sí. en Canarias. Pues mira, más de 4.000 en Canarias y bueno, está por ver lo que va a ocurrir. O sea, una situación que no existe un precedente, pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir. No podemos adelantarnos a saber qué es lo que los órganos competentes van a concluir, van a resolver en relación con esto. Asu, un placer tenerte. Bueno, lo mismo digo, darte la lata gracias. la próxima semana y damos otro repaso, ¿te parece? Ya con más actuaciones, porque esto va para largo. Va para largo, sí, va para largo. Hay muchas cosas en el aire, evidentemente. Vale, pues muchas gracias a ustedes. A ti, Asun, gracias. Bueno, hasta luego. Asun Lainez, de Fornías y Lainez, Servicios Jurídicos y Tributarios.